Bueno, como el tema de este video en determinado momento se puede llegar a volver un poco denso, quisiera empezar con una especie de humorada que hace el sociólogo Pierre Bourdieu, creo que se pronuncia así, Bourdieu, en un párrafo de su libro El oficio de científico, plantea de manera divertida que cuando un científico dice sabemos desde hace tiempo, en realidad lo que quiere decir es no me he tomado la molestia de buscar la referencia. Cuando un científico dice, aunque todavía no sea posible ofrecer unas respuestas definitivas a esas preguntas, lo que en realidad quiere decir es, el experimento no ha funcionado, pero he pensado que por lo menos podría aprovecharlo para una publicación. Cuando un científico dice, han sido elegidas 3 de las muestras para un estudio detallado, en realidad lo que quiere decir es, los resultados de las otras carecían de todo sentido y han sido ignorados. Cuando un científico dice, dañado accidentalmente durante el montaje, lo que quiere decir es, se me cayó al suelo. Cuando dice un científico, de gran importancia teórica y práctica, en realidad lo que quiere decir, esto es interesante para mí. Cuando un científico dice, sugerimos que, sabemos que, parece, lo que quiere decir es yo creo. Cuando un científico dice se cree generalmente que, lo que está queriendo decir es, también esto lo están pensando otros tíos, dice en la traducción. Dice, cierra su humorada con este divertido cuadro, permite descubrir la hipocresía de la literatura formal. Y más abajo remarca, el discurso formal es hipócrita. Esto al interior de la ciencia, ¿verdad? O podemos formularlo como pregunta, ¿esto solo al interior de las ciencias? ¿Es así? ¿El discurso literario es hipócrita per se en cualquiera sea la disciplina en que se desarrolle? Esto que les leí, les recuerdo nuevamente, está en el libro de Pierre Bourdieu, El oficio de científico, un libro que si les interesa el tema de la sociología, les recomiendo muy encarecidamente. Podríamos achacarle a Bourdieu que recae en el punto común a través de su obra, recae en el punto común que suelen recaer los científicos de cualquier disciplina, sea la economía, sea la psicología, la sociología, la política. Esto que alguna vez dije, de que, bueno, en el caso de un sociólogo, el problema del mundo es sociológico y entonces se va a resolver a través de la sociología. No obstante, se lo estoy trayendo a cuento este tema en este vídeo, porque me parece que es de una actualidad significativamente relevante. Desde algún lugar me parece a mí, Bourdieu es un continuador del pensamiento de Foucault, por lo menos se encuentra con Michel Foucault en algunas observaciones, comparte. Bourdieu desarrolla una teoría de campos, no perdamos de vista que es un sociólogo, entonces su teoría de campos va a tener que ver con lo sociológico, ¿no? Una teoría de los campos sociológicos que inciden e interpelan y absorben en algún grado a todos los sectores sociales, distanciándose, por ejemplo, en lo que pudo haber sido respecto de lo mismo la propuesta del marxismo. No digo que oponiéndose a la idea del marxismo, pero sí desplegando desde ahí quizás. Para Bourdieu, la realidad social no tiene por eje la lucha de clases, a diferencia del marxismo, tanto como la lucha por el poder que se da a partir o desde diferentes niveles, de alguna manera no compartimentados esos niveles, sino que están interpenetrados y puestos en juego uno en relación con el otro a cada momento. Bourdieu reconoce que existen 4 tipos de capitales. El más claro, el capital económico, ¿no es cierto? El capital económico determinado por el poder adquisitivo. Entonces, si desde algún lugar podemos pensar en luchas
ya no sé si de clases, sí de diferentes sectores. Esto va a venir determinado por mejores o peores salarios, ¿no es cierto? El que más pueda comprar probablemente también tenga la posibilidad de poder vender y se va a ver mucho más empoderado respecto del que tiene un sueldo magro, ¿no es cierto? Esto no requiere de mayor explicación, está a la vista. Está a la vista que si una persona tiene mayor poder adquisitivo que una segunda, que bueno, también va a tener mayor acceso a ciertos bienes de consumo, a cierta calidad en esos bienes de consumo, acceso a lugares VIP. La sigla remite a Very Important Person, ¿no es cierto? Persona muy importante. Vamos a un boliche bailable y entramos por la misma puerta todos y quizás hasta paguemos el mismo precio de entrada, pero un grupo va a ir al VIP de ese salón bailable y los demás se van a quedar mirando de este lado del salón como los demás hacen ese ingreso. Y entonces ese lugar VIP puede llegar a transformarse para muchos en objeto de deseo. Pero dice Bourdieu que este no es el único tipo de capital que existe y que hay otros tipos por los cuales se generan luchas de poder tanto o más importantes, determinantes, que lo que hace la lucha por el poder económico, ¿no es cierto? Por el poder adquisitivo. Otro de los capitales que cuentan las sociedades es el capital cultural, que viene determinado por el bagaje cultural de una persona. Entonces tal vez esta persona que cuenta con un bagaje cultural, por lo tanto con un poder en relación con lo cultural, tal vez no tenga un salario tan sólido, tan fuerte como el de otra persona, pero cuenta con un poder cultural que lo puede promover a ejercer su lucha y su presión social desde otro lugar. Bajemos un poco a tierra, demos algún ejemplo de esto. Tal vez una figura, un científico, una eminencia, alguien que ha ganado un premio Nobel en ciencias, por decir. Tal vez esa persona no cuente con un poder adquisitivo como sí puede tenerlo el empresario, el dueño de un monopolio, pero sí es reconocido por ser una eminencia y el tipo entonces por ahí ya puede ser una voz de autoridad, incluso respecto de temas que ya no tengan mucho que ver o nada respecto de aquel conocimiento, aquella cultura, aquel caudal de potencial que le ha dado poder, ¿no es cierto? Y entonces, aunque no tenga el poder adquisitivo adecuado, posiblemente se le contemple su posición, porque después de todo no deja de ser una eminencia en lo cultural, y entonces también va a ser ingresado al salón VIP, los espacios sociales de poder, ¿no es cierto? Un ejemplo práctico, Beatriz Arlo ha salido de la Facultad de Letras de la Universidad de Buenos Aires. Constitucionalmente ella es una teórica literaria, analista literaria, tampoco de las mejores, pero que ha sabido construir una imagen pública de estudiosa, de intelectual, que la pone en un lugar mediático donde ella ya puede opinar. De hecho, hace tiempo que ha dejado de tratar temas de literatura y entonces ya opina de política, ¿no es cierto? Y de cuestiones que tienen que ver con la economía y con la microfísica del fenómeno político. Y lo hace como una autoridad, ¿no es cierto? Una tercera especie de capital, enuncia Bourdieu, es el capital social, que viene determinado por la popularidad. En tanto que popular, famoso, reconocido ya por el tema que fuere, no tiene que ver esto con un bagaje cultural, no tiene que ver necesariamente con un poder adquisitivo, pero a diferencia del ser anónimo que hace, ¿no es cierto?, celularmente a la sociedad, aquel que cuenta con un capital social se distingue entre la masa por el motivo que fuere y ejerce su presión, ejerce su poder.
en este sentido, y bueno, un ejemplo que podríamos poner es el del futbolista que publicita un producto determinado, ¿no? Aparece Leo Messi diciéndote que te afeites con la hojita de afeitar de determinada marca porque él la probó y él sabe que es la mejor. Y se vuelve una autoridad, o sea, un grueso de personas van a ir a comprar la hoja de afeitar de determinada marca, nada más que porque si Leo Messi dice que esa es la mejor, y tiene que serlo, no lo ponemos en duda, ¿no es cierto? Y uno podría decir, bueno, pero Messi sabe de fútbol, ¿qué sabe de la fabricación, la producción de hojitas de afeitar? Podríamos hilar más fino y tal vez existan otros casos de una popularidad por popularidad misma, aquellos que se han vuelto famosos a causa de nada, ¿no es cierto? No podemos distinguir rápidamente a causa de qué muchos famosos son famosos. Y el último tipo de tentación y ostentación de poder, la detentación y la ostentación de poder siempre se da a partir de algún tipo de capital. Para Bourdieu es el más importante, es el tipo de capital al que él llama simbólico. Y me parece a mí que es el más importante porque es el que amalgama todos los otros demás poderes que recordemos que nunca se dan en una puridad excluyente, sino que se imbrican, ¿no es cierto? Ya vimos en el caso de Messi donde se conjuga el capital social con el capital económico. En el caso de Beatriz Arlo se puede llegar a conjugar el capital cultural también con el capital social, en tanto que es una persona más o menos popularmente reconocida, ¿no es cierto? La gente prende la televisión de tanto verla, ya saben quién es, o sea, por de pronto el común de las personas puede conocer a Beatriz Arlo, tal vez no como su representatividad en relación con su actividad de origen, sino como esa señora que aparece en televisión y opina, ¿no? No sé si el común de la gente sabe que Beatriz Arlo es, más tarde que temprano, una señora que se ha dedicado con algún grado de solvencia a la teoría crítica, al análisis literario. Pero vayamos entonces a las características del capital simbólico, que me parece el más importante. Dice Bourdieu que el capital simbólico de una sociedad está constituido por todas aquellas nociones, en principio por aquellas nociones en las que todos estamos de acuerdo, como valores, ¿no es cierto? Todos estaríamos de acuerdo, ricos, pobres, gente de derecha, gente de izquierda, gente de centro, todos estaríamos de acuerdo con valores tales como, en principio, ¿no? Pero como la democracia, la libertad, la justicia, la soberanía. En la Argentina, ricos, pobres, altos, bajos, gordos y flacos, más o menos vamos a estar de acuerdo en que San Martín es un prócer, ¿no es cierto? Es el padre de la patria, en que somos un pueblo democrático, tendiente a valores tales como la libertad, la justicia, la soberanía. Después va a ser cierto que va a ser ahí muy finito el grado de intensidad que le demos a esos principios y valores, ¿verdad? Ustedes me dirán, no, pero hay gente que no le da ningún tipo de importancia, incluso desprecia este tipo de nociones. No sé, por decir, Borges llegó a decir que la democracia era un error de las estadísticas. Para Borges, evidentemente, la democracia no era en sí mismo un valor, ¿no es cierto? Hasta era algo a lo que se lo podía tomar como una broma. Está bien, pero en ese sentido Borges no es representativo de nadie, de nada, más que de sí mismo, ¿no es cierto? En todo caso, evidentemente no tenía Borges un poder sobre el campo de lo simbólico, en este sentido tampoco de lo social. Sí tenía un poder en el campo de lo cultural, pero evidentemente no le alcanzó, o sí, o tuvo mucho que ver Borges en relación con los sectores antidemocráticos de nuestro país. Y a lo mejor sí. A mí no me parece, no me parece que sea una... A ver, uno si escucha hablar a la gente y
antidemócratas por antidemócratas. No me parece, nunca escuché a nadie citar a Borges como su propio referente en relación con este tema. De cualquier manera, cuando uno ve cómo se abren las campañas electorales de participación política, partidaria, bueno, uno se encuentra hoy por hoy con gente entrando al juego electoral, de una manera bien que mal democrática, ¿no es cierto? Habrá que ver ellos cómo lo viven en su fuero interno, pero bueno, de afuera pues, tenemos que reconocer que están reconociendo y comprometiéndose según las reglas de juego. Digo, el continente entero conocemos que otros años esto no ha sido así, ¿no es cierto? Las urnas se guardaban y se pateaban todos los tableros y se rompían los reglamentos. Pero en principio, bueno, según Bourdieu, el campo de lo simbólico, el capital simbólico, estaría constituido por todo aquello que hace a valores, por lo menos supuestamente, consensuados, ¿no es cierto? Legítimamente podemos pensar, y bajando todo esto que se está diciendo mucho más al llano, porque si no siempre demasiado fácilmente cuando referimos a cualquier cuestión que hace a lo simbólico, enseguida nos remitimos y enseguida caemos en el saco roto de las abstracciones. Saco roto digo por lo menos a la finalidad de este video, me gustaría bajar al llano mucho más, ¿no es cierto? Y esto porque somos interpelados a cada momento a raíz de lo simbólico. Decía, las veces que la selección de fútbol argentina ha llegado a finales y ha entrado en mundiales de fútbol, bueno, la importancia simbólica del evento ha sido capital y realmente compartida por todo el mundo, ¿no es cierto? Cada vez que Maradona ha hecho un gol en un partido de fútbol, hoy Leo Messi, el grito de gol se extiende desde todos los puntos cardinales de nuestro país, ¿no es cierto? Otra vez nos mancomuna como sociedad, como pueblo, otra vez a ricos a pobres, a gordos y flacos, altos y bajos, morenos y rubios, gente de derecha o de izquierda, así autopercibida, ¿no es cierto? No obstante, y en relación con estos cuatro capitales, sí, los cuatro capitales de tipo económico, cultural, social, simbólico, permanentemente se están estableciendo luchas por la posesión de ese capital, ¿no es cierto? El más claro es el capital económico. Cuando decimos que la Argentina no es un país pobre, sino que su riqueza está mal distribuida, bueno, estamos refiriéndonos a eso, ¿no? Hay sectores de la sociedad que acaparan, acumulan, no comparten. Pero esto también se da en el campo de lo cultural, ¿no? Cuando yo muestro todos mis títulos, mis trayectorias, mis bibliografía personal, y entonces yo soy el que sabe y ustedes son los que no, y entonces yo les enseño, ignorando muchas veces el saber de los demás, ese saber que surge de la propia experiencia personal, es decir, no sabe solamente el que asiste a la academia, ¿no es cierto? El que va a clases, el que toma cursos, el que es licenciado en algo. Todo el mundo sabe algo por lo menos, y dependiendo de la necesidad puede llegar a ser mucho más valiosa y productiva la sabiduría de unos que de otros, ¿no es cierto? Pero quiero decir que permanentemente también se están disputando espacios al interior del campo de lo cultural, lo mismo al interior del campo de lo social, y cada vez más la gente sufre el anonimato y cada vez más la gente tiene aspiraciones y expectativas con llegar a ser reconocida en lo público, famosa. Hay gente que ha invertido su vida, gente joven, que ha invertido su vida en función de un día ser famoso. Y finalmente tenemos las luchas al interior del campo de lo simbólico, que me parece que es la esfera, el ámbito más abarcativo que nos compromete realmente a todos, porque tal vez yo sea tan pobre que no
de ninguna manera tengo ningún tipo de injerencia en las luchas del ámbito de lo económico y por lo mismo en el campo de lo cultural y de lo social, pero en lo simbólico sí estamos todos atravesados por esas luchas. Lo simbólico es un capital que yo no sé si es aquel capital que todos compartimos desde un lugar de valoración, pero sí de pertenencia. Vos le podés dar más menor importancia a ciertos símbolos sociales. Tu vecino puede que le dé mayor importancia a estos o a otros que tal vez para vos sí sean importantes. Pero lo cierto es que esos símbolos nos pertenecen al margen de lo que querramos, de lo que valoremos. La fisonomía de una ciudad, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en el medio del centro comercial, de la parte más llamativa y más de imagen al mundo, tenemos esa cosa que es una especie de palo apuntando al cielo, el obelisco, ¿no es cierto? Nuestro monumento por antonomasia de representación cultural, que creo que ya no solamente en relación con la ciudad, sino con el país mismo, que a alguno le dará lo mismo que ese monumento que además es feo, ¿no es cierto? No es atractivo en sentido alguno. Habrá quien le dé mayor importancia, menor, a quien le dé lo mismo que ese monumento esté ahí, a que no esté. Lo cierto es que si un día no está, Buenos Aires ya no va a ser la misma. La vez pasada al interior de una asamblea partidaria, ustedes saben que yo milito para el peronismo, para el partido Principios y Valores que conduce Guillermo Moreno. Una compañera hablaba en relación con otros compañeros de un sindicato de taxistas que participaban de la misma asamblea, acerca de la importancia del taxi en la ciudad de Buenos Aires, tal como nosotros lo adoptamos, tal como nosotros lo conocemos al taxi. Para los que no saben, históricamente el taxi de la ciudad de Buenos Aires ha sido negro con el techo amarillo. A través de los años han ido cambiando los modelos de autos, se han ido modernizando desde el viejo Siam di Tela, que era el taxi tradicional, toda una gama de marcas y modelos que hay hoy, pero con la característica particular de ser negros con el techo amarillo, ¿no es cierto? Y los parantes. Y claro, de pronto un día en un país empobrecido como es la Argentina en la actualidad, donde para muchos el uso del taxi es un servicio suntuario, ¿no es cierto? Se ha convertido en eso. Y de golpe aparece además de esto el Uber, ¿no es cierto? El Uber que es universal, el mismo Uber que está en otros países, no sé, creo que también está en Europa, no sé si está en Estados Unidos, la cuestión es que es una modalidad internacional el Uber, atenta contra un símbolo de la ciudad de Buenos Aires como es el taxi. Que no es verdad que el taxi haya sido nunca privativo, exclusivo de las clases más pudientes. El pudiente tiene su propio auto, viaja en limusina. El taxi es un servicio de transporte público que mayoritariamente ha sido relativa a la clase trabajadora. El taxi es el que nos ha permitido llegar a horario a nuestro trabajo el día que nos quedamos dormidos y ya no nos daba el tiempo para tomarnos un colectivo, un subterráneo. El taxi es el que nos condujo a nuestro lugar de trabajo cuando hubo alguna huelga en relación con servicios más económicos, que los hay, claro. El más barato de todo es conducirnos por la ciudad en nuestra propia bicicleta, pero en el taxi han nacido bebés, ¿no es cierto? ¿Cómo no pensar el taxi como un servicio público popular? A pesar de que posiblemente hayan clases trabajadoras, obreras, bajas, económicamente bajas, que tal vez nunca hayan tenido acceso al taxi, ¿no? Entonces, claro, ahí la mentalidad de izquierda diría que el taxi no es popular, sino que es burgués. Bueno, pero es que la clase media también es un elemento constitutivo, simbólico, molesto a otros detentadores de poder.
Otros detentadores de poder en una sociedad lo que buscan es que hayan muchos ricos y muchos pobres. La clase media, ¿para qué sirve? Es molesta. Y sin embargo uno podría pensar que, bueno, los países que han sabido construir una clase media no han sufrido el deterioro y por lo menos la suerte de los países que nunca tuvieron clase media, precisamente debido a que había una clase media, ¿no es cierto? Si hablamos de luchas, si hablamos de tentación de poder al interior de estos campos, no solamente del simbólico, también del económico, del cultural, del social, si hablamos de luchas, de tensiones, entonces se desprende por naturaleza pensar en términos de violencias. Existen violencias porque existen luchas y porque existen tensiones. Probablemente desde lo económico hasta lo simbólico, las manifestaciones de violencia pueden ser mucho más materialmente palpables, visibles, tangibles, que a medida que se va como complejizando el estrato y se va volviendo tal vez más disimulado, y esto disimulado porque claro, no estamos diciendo que todo se encuentra al mismo nivel y que no hayan necesidades primarias que resolver, ¿no es cierto?, al interior de las sociedades. La violencia económica es, volvemos a decir, mucho más visible. Cuando bajamos a las calles y pasamos por las autopistas y al interior de los cajeros automáticos, de los habitáculos donde se hallan los cajeros automáticos de los bancos, y vemos familias enteras en invierno refugiándose del frío, de la intemperie, algunos con sus mobiliarios completos rodeándolos, parapetándolos del viento, de la lluvia, todavía con sus mascotitas, familias enteras. Decís, joder, esta gente hace 3, 4 días tenían su propia casa o estaban alquilando, por lo menos estaban bajo techo, y cada vez más encontramos en Buenos Aires y al interior del país cada vez más gente sin refugio, sin casa, sin lugar, por lo tanto sin espacio ni posibilidades de aseo, de higiene, que pensar de comer, ¿no es cierto? Ya entonces se gestiona ahí una indigencia que bien que mal puede ser paliada por la solidaridad de los vecinos, de los comercios, ¿no?, de organizaciones sociales. Pero también hay una violencia cultural al interior de las instituciones educativas, en relación con discursos políticos. Vamos, que la violencia cultural, me parece a mí, ha quedado muy a las claras en este último tiempo que globalmente vivimos como de pandemia, ¿no es cierto?, donde vos ya no podés opinar ni siquiera de cómo llevar adelante tu propia vida, ¿no es cierto? Son los expertos los que saben vos cómo vas a vivir los próximos años tu vida, en qué cantidad y calidad de tiempo vas a salir a la calle, cómo te vas a vestir, cómo te vas a relacionar con los otros, cómo vas a profesar tus principios y tus valores. Y de otra manera aparecen nuevas estrategias, nuevas o viejas. Estoy pensando ahora en la estrategia de la cancelación, ¿no es cierto? O sea, si un grupo encuentra generalmente a un individuo que no se maneja en la vida de la manera socialmente conveniente, se le cancela. No es nuevo, antes existía el anatema, ¿no es cierto? Estoy hablando de la Edad Media, el anatema era eliminar a un cierto individuo de todo tipo de registros y hacer de cuenta de que esa persona no existe. La indiferencia, el destierro a la indiferencia total, ¿no? Se le quita a la persona el grado de entidad. No te llevo preso, no te fusilo, no te destierro. No, para mí simplemente dejaste de existir. Eso es el anatema, eso es la cancelación. La apropiación de ciertas nociones, de ciertos conceptos, tales como los de democracia, los de república, ¿no? Si uno valora la noción de república, queda
corre el riesgo de quedar pegado a la grey de los republicanos, ¿no? De los republicanistas. Lo mismo, si uno se profesa demócrata, queda enseguida pegado a Bill Clinton, qué sé yo. Si uno promueve la libertad, se vuelve libertario. Alguien me dirá, bueno, pero ustedes los peronistas se apropiaron del término justicialismo, justicia. Sí, una justicia adjetivada, ¿no? O sea, al peronismo siempre le interesó la justicia social, no cualquier tipo de justicia, no la justicia abstracta, no la justicia de los tratados. Yo hablo en relación con el peronismo, que es lo que yo conozco, pero me parece que todo lo que estamos tratando acá es aplicado y aplicativo de ideología. De hecho, Bourdieu no creo que fuera peronista. También hablo de peronismo desde la experiencia personal, no estoy pretendiendo ser representativo ni ser la voz de ningún grupo. Mi militancia es otra historia que no deja de ser parte de mi yo constitutivo, con lo cual mi discurso voy a tratar ateniéndome a Bourdieu de que no sea hipócrita, ¿no es cierto? No voy a hacer de cuenta de que este canal es purista. Podrán ver cómo se mezcla permanentemente en este canal tratamiento respecto generalmente de temas literarios, pero también abordamos aspectos filosóficos, psicológicos, hoy nos toca los sociológicos. En esa pugna por nociones, por principios, por valores, también uno abreva a nociones que están buenas y que de golpe a muchos sectores sociales parece no interesarles. Vamos, que cuando el peronismo se apropia de una noción tal como la justicia social en el año 43, ¿y a quién le interesaba la justicia social? Más que al peronismo. Hoy tal vez nos estemos apropiando de términos tales como principios, valores, que hace rato que nadie venía hablando como ahora de estos conceptos, ¿no es cierto? La recuperación de los principios y los valores. Es muy arduo de traer aquí, pero podríamos continuar desarrollando esto que no sé si llamarlo tesis. Y podríamos seguir desarrollándolo, digo, en función, en virtud de lo dicho por Bourdieu en este mismo libro, donde él hace una historización de cómo ha ido evolucionando el pensamiento científico y cómo se ha ido esto desenvolviendo siguiendo las pautas determinadas por esta hipótesis por Bourdieu construida. En algún momento del libro él habla sobre lo moderno, sobre lo obsoleto, sobre lo caduco, ¿no es cierto? Que esto viene un poco, dicho también por Bourdieu, atado al concepto de paradigma de Thomas Kuhn, otro pensador sociólogo, que contrario al positivismo, que postulaba que la acumulación de conocimiento por la especie humana era increyendo y sin interrupciones, ¿no? Esto así pensado por el positivismo, y de un mejoramiento permanente. A diferencia de esto, Kuhn establecía que lo que ocurría es establecimientos periódicos de paradigmas sociales, culturales, interrumpido de vez en vez, episódicamente, por periodos, momentos de revolución. Entonces vos tenés que en un periodo determinado de la historia del hombre se establece un paradigma es un modelo de pensamiento, de producción de conocimientos con características determinadas que en determinado momento se agotan en sí mismas. Entonces se produce ahí un momento de revolución donde se empiezan a cuestionar esos valores, donde se empiezan a pensar otras instancias, hasta que se produce una revolución, precisamente una subversión, una inversión, no necesariamente un cambiar blanco por negro o bien por mal. No tenemos por qué ser extremistas, pero sí, bueno, se desaparece una época y aparece uno nuevo, ¿no es cierto? Tenemos paradigma, momento de revolución,
un nuevo paradigma respecto del anterior, que va a sufrir el mismo proceso, este nuevo paradigma, ¿no es cierto? Se va a agotar en sus posibilidades, en su productividad, y va a volver a ocurrir un nuevo estadio de revolución. Esto casi como mecánicamente podría llegar a advertirse en todo el desarrollo de la historia de la humanidad. Sin embargo, nota Bourdieu que de pronto, cada tanto, hay como un resurgimiento, un despertar de un cierto grado de realismo o de idealismo, así lo pronuncia Bourdieu, de principios y de valores clásicos, ¿no? Yo lo vuelvo a traer a mi experiencia personal. A mí, cuando me dicen que el peronismo es algo ya obsoleto, que quedó en el tiempo, yo digo, a mí me suena todo lo contrario. A mí me parece que el peronismo es una fuerza joven, latente, que todavía tiene mucho para dar, sobre todo en el campo de lo simbólico. Me parece que el peronismo se tiene que afianzar en el campo de lo simbólico. No ha tenido tiempo y siempre estuvo más ocupado en la justicia social, en las luchas en el interior del ámbito de lo económico desde ya. Es el factor económico y el social el que da surgimiento al peronismo, pero que por su magnitud y su propia naturaleza todavía queda en estado de latencia su potencial, que puede llegar a desplegarse y que tiene que desplegarse hacia el ámbito de lo cultural y de lo simbólico, por sobre todo de lo simbólico. El peronismo no alcanza a tener 100 años, y aunque los hubiera sobrepasado a los 100 años, todavía seguiría siendo una fuerza joven, porque ha sido interrumpido en su crecimiento, ha sido combatido, ha sido proscrito, ha sido derrocado, hoy día busca ser tergiversado. Durante años estuvo prohibido en la Argentina pronunciar el nombre de Juan Perón, de Eva Perón. Y uno podría pensar en la historia de nuestro país, de la Argentina, qué hubiera ocurrido si eso no hubiera ocurrido, ¿no es cierto? ¿Qué hubiera pasado con el peronismo? ¿Qué hubiera pasado con el país si no hubiera sido proscrito, si no hubiera sido derrocado Perón en el año 55? Si se le hubiera permitido tener un desarrollo natural, qué diferente hubiera sido nuestra realidad, ¿verdad? Digo, nuestra realidad al margen ya ahora sí del peronismo, de la Argentina misma. Si los militantes, compañeros de por lo menos hasta el año 76 no hubieran sido perseguidos, combatidos, torturados, muertos, desaparecidos. Y ahí tenemos otro valor al interior de lo simbólico, nuestros desaparecidos. 30.000 decimos, ¿no es cierto? Algunos dicen que exageramos con 30.000. 30.000 efectivamente es un valor simbólico. Yo creo que fueron muchísimos más. Por de pronto recuerdo en el año 83, al interior de lo que fueron las investigaciones de la Comisión Nacional por los Desaparecidos, la CONADEP, en aquel entonces estábamos seguros de que eran más de 30.000. 30.000, incluso no es que cerradamente ese sea el número de casos denunciados. Tal vez sean un poquito más, tal vez sean un poquito menos, pero todos sabíamos que eran más de 30.000, ¿no es cierto? Porque este país es demasiado extenso y porque a este territorio tan extenso le ocurrió realmente un genocidio, es decir, una sistematización de la violencia física, del terrorismo de Estado. Y cuando digo sistematización, entonces estoy hablando de una política de violencia que va desde nuestra frontera con los países del norte, con Bolivia, Paraguay, hasta el extremo sur. Entonces claramente en aquellos años no era lo mismo que desapareciera alguien en un centro urbano que en el medio del campo, donde quizás no hubieran testigos, no hubiera siquiera quien fuera a preguntar por tu nombre. Entonces por lo menos yo no tengo lugar a duda de que fueron mucho más que 30.000. No voy a dar cifras porque no tengo idea, pero 30.000 es un símbolo. En fin, otra vez no se va a agotar este tema. Me quedo con una sensación de no haber tratado el tema con la intensidad que debería o que a mí me gustaría al menos. Igualmente creo que
más tarde, más temprano, trate el tema que trate, sea, no sé, la carta robada de Poe, el seminario de Lacan, bien que mal, creo que la perspectiva que yo intento en el tratamiento de nuestros temas es siempre más o menos va por el mismo lugar. Hay una ideología, quiero decir, detrás de estos videos. No soy objetivo, no dejo de tener mis propias intenciones, mis propias intencionalidades, pero tampoco se podrá decir de mí que soy hipócrita. Es lo que hay, muchachos, espero que les agrade, que los divierta, que lo disfruten, dejarlos pensando, no, ya saben que en ningún aspecto sea por las corrientes de pensamiento por las cuales naveguemos, no hay obligación de compra, no estoy tratando de convencerlos de nada. Sí, espero motivarlos al pensamiento y a la reflexión. Entonces ya me voy despidiendo de ustedes como siempre, pidiéndoles como siempre que se suscriban, que lo recomienden a parientes, vecinos, allegados y deseándoles estén pasando hermosos momentos y teniendo muy gratas lecturas. Hasta pronto.